Esto es Pláticas de Gracia, un podcast dedicado a conocer la perspectiva de Dios respecto a diversos temas de la vida cotidiana. Hola, yo soy Brenda. Y yo soy Mike. Y les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos abordando diferentes situaciones o preguntas que nos surgen como seres humanos y las responderemos a la luz del Evangelio. Dejemos que Dios sea el que renueve nuestra mente a través de su palabra. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pláticas de Gracia. Yo soy Mike. Y yo soy Brenda y nos da muchísimo gusto poder estar aquí en esta emisión del podcast. En esta temporada tratamos el tema de Dios y las relaciones. Y hoy vamos a hablar del tema de las relaciones con los amigos. Hay una frase que hemos escuchado bastante que dice que los amigos son la familia que nosotros elegimos. Y como sabemos que los amigos son una parte fundamental de nuestra vida, hoy en ese tema tenemos como título, no cometas estos errores con tus amigos. Vamos a hablar sobre David y Jonathan como un ejemplo. Otra vez vamos a tocar el tema de David, pero esta vez no como el rey David, sino como David, el muchacho que empezó a hacerse de renombre, David el guerrero, David el que mató a Goliat, pero también David el amigo. En un contexto más o menos sobre quién era David y quién era Jonathan, pues David viene de una familia humilde, David viene de una familia de hijo de Isaí, David era un pastor de ovejas, pero después de que mata a Goliat, David se empieza a hacer de renombre en el pueblo de Israel, a tal grado que Saúl lo llama como a su círculo, por así decirlo, real, y ahí es donde conoce a Jonathan. Jonathan era el hijo de Saúl, y también Jonathan era guerrero, también Jonathan tenía como ese fuego y celo por Dios, por acabar con el pueblo filisteo, por los enemigos de Dios, y era como un celo muy especial que tenían los dos en comunión con Dios. Al contrario de Saúl, que después se fue apartando poco a poco. Pero David y Jonathan tenían como esta parte de amistad que lo llama amor. O sea, de la misma manera que es como un amor de amigos, un amor especial entre ellos, que, por ejemplo, en el versículo, del capítulo 18, versículo 1 al 4, de 1 Samuel, hay un versículo muy especial que dice que David y Jonathan tienen una relación de hermandad y de amor. Y lo voy a leer, y aconteció cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada al alma de David, y Jonathan lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonathan hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Se quitó el manto, es una forma simbólica, se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco, su cinturón, y David salía donde quiera que Saúl lo enviaba, y David prosperaba. Saúl lo puso sobre los hombres de guerra, y eso fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, imagínense a David, en ese tiempo era pues un muchacho, la Biblia dice que era de un aspecto hermoso también, pero lo hacía todavía más especial, que tenía ese celo por acabar con el pueblo filisteo. Era un líder, era un guerrero, era un militar, y a la vez era también un artista porque tocaba el arpa y tocaba sus instrumentos, y tenía como un amor muy especial por Dios. Entonces Jonathan, al ver que también como que compartía los mismos principios, por eso hacen como ese clic, como, wow, este sí es como un buen amigo, algo que nos une. Y los unía su amor por su nación y Dios. Jonathan se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares. Era como un símbolo que tenían en ese entonces como de hacer un pacto. Entonces, ese es como el trasfondo que tenía David y Jonathan, muy especial, que la Biblia lo toca muy, muy especial y usa la palabra amor varias veces. Entonces, eso se trata una amistad, como en la parte bíblica. Así es, y pues podríamos pensar, ¿no? De bueno, ¿y cómo se conecta esto, no? Ya cómo se aplica ahora conmigo. Y justamente algo que debemos resaltar es que la amistad es importante para Dios. Si Dios lo dejó ahí en la Biblia escrito es porque a Dios le importa que nos relacionemos con otras personas y por supuesto que le gusta que tengamos amigos, pero podría pensar alguna persona, bueno, a mí no me gusta relacionarme. ¿A Dios le agrada esto? Y pues la respuesta sabemos que es no. Como creyentes somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y en Mateo 28 pues nos manda la gran comisión, ¿no? Nos manda a ser discípulos a todas las naciones.
Y grandes misioneros han empezado con hacerse amigos en otros países, por ejemplo. Entonces, esta parte de, no, pues no me gusta relacionarme, me gusta estar a mí solo en mi casa y no tener amigos, pues no es algo bíblico ni algo que le agrade a Dios. Claro, y está un poco antinatural, ¿no crees? Porque somos seres que fueron creados para no estar solo, como en la parte de Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, creo que todos tenemos un círculo en el que encajamos. No todos encajamos con los que son muy extrovertidos, o no todos con los líderes, o no todos con los artistas, ¿no? Tenemos varias personalidades que no encajamos con todos. Y siempre vamos a chocar con una u otra personalidad, porque nuestra personalidad es distinta. Sin embargo, no es excusa para no relacionarnos con otras personas en parte de amistad. Jesús mismo pudo haber dicho: yo no tengo nada en común con los publicanos, no tengo nada en común con las prostitutas, no tengo nada en común con los pecadores, ni con Zaqueo, ni con los centuriones, pero se juntaba con ellos, y al tal grado que comía con ellos, les enseñaba, con los niños, con las mujeres, y ese es el mayor ejemplo que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, no es bueno que estemos en nuestro mundo, en nuestra burbujita, sino al contrario, como creyentes no podemos poner la luz debajo de un almud, no la podemos tapar, al contrario, tenemos que expandirla y comunicarla, y eso es lo que nos manda a hacer Jesús mismo en la Gran Comisión. Así es, y pues nos preguntaremos, ¿no? Muchas veces está como esa parte, ese extremo que dices, no, pues no debes juntarte con los pecadores porque te pueden contaminar, cuando en realidad, como lo has mencionado, pues Jesús comía con ellos. Y si nos preguntaran, ¿es malo tener amigos no creyentes? Pues no, precisamente para eso nos mandó Jesús. Y aquí podría venir otra pregunta. ¿Hasta qué punto debo acompañar a mis amigos no creyentes? ¿Tú qué opinas, Mike, con esto? Um, pues sí, hay una línea muy delgada, yo creo, ¿no? En la parte de hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo, ¿no? Y a veces, en el mundo en que vivimos hoy, a veces nos excusamos es subjetivo, es eh, lo que para ti está mal, tal vez para mí no, etcétera, ¿no? Pero hay una línea muy delgada, y la Biblia lo marca muy, muy sabiamente cuando dice, eh, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? O sea, yo puedo hacer todas las cosas, pero no todas van a ser buenas para mí, no todas van a tener un buen fin, ni buenas consecuencias. Cada acción va a resultar en una reacción. Entonces tenemos que recordar que eh, ser sabios con nuestras decisiones, ser sabios con nuestras amistades, y hasta qué punto debo acompañar a mis amigos no creyentes, pues eso lo tienes que saber tú. Pero para eso, ¿cómo saberlo? Pues tienes que leer las escrituras, alimentarte de las escrituras, para que tú puedas entender cuáles son las cosas que ya no le agradan a Dios, ¿no? Y a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado en la universidad, con amigos no creyentes, que, que digo, no, sí creo que sí puedo, ¿no? Y la Biblia es muy clara cuando dice en Proverbios: tomará fuego el hombre en su pecho sin que se queme el mismo. Pues no, es ilógico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado tenemos que estar con nuestros amigos? Pues tienes que ser sabio en esa línea delgada, que recordar que todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene, ¿no? Sí, y precisamente aquí podríamos pensar, ¿no? Bueno, ¿en qué casos debo alejarme de un amigo? Pues cuando ya no te conviene, cuando en vez de acercarte a Dios o cumplir este propósito de ser la sal y la luz del mundo, te lleven a pecar, a alejarte de Dios. Por ejemplo, cuando no cuando en vez de compartirles el evangelio, buscas esos lugares o vas a esas reuniones donde sabes que pueden ocurrir cosas o que te pueden ser ocasión de caer, pues ahí está un claro ejemplo de que no debes seguir más con ese amigo, ¿no? También hay otra pregunta que podríamos hacernos, y es, ¿cuáles son los peores errores que podemos cometer con nuestros amigos no creyentes? Y aquí lo que yo les puedo compartir con amigos no creyentes, lo que no debemos hacer es no compartirles el evangelio. Pues para eso somos llamados. La verdad es que sería muy egoísta de nuestra parte el hecho de estar conviviendo con ellos a diario tal vez
y no hablarles nunca de la salvación de Jesús, porque sabemos qué es lo que va a pasar cuando ellos mueran si no han creído en el Evangelio. También otro punto que podríamos resaltar es querer agradarles a ellos antes que a Dios, ¿no? Muy relacionado con el punto anterior, pues dejarnos llevar por el consejo de ellos y no por el consejo de Dios. ¿Tú qué Claro, hay un opinas? versículo que Pablo que siempre dice, no me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, ¿no? Ujú. Eh, y a veces, en lo personal, yo creo que a veces es distinto, ¿no? A ver, híjole, es que ejemplos muy sencillos, ¿no? Mejor no oro en mi mente nada más, ¿no? Para que no me pregunten, ¿no? O si me dicen, ¿a dónde vas tan arreglado? Ah, no, pues voy a una reunión, ¿no? Pero no si voy a la iglesia, ¿no? O algo así, cositas como que te dan pena, pero pues no nos debe dar pena ni avergonzarnos del evangelio, sino al contrario, como dices, no compartir el evangelio, no, es hasta, hay un versículo, ¿verdad? No me acuerdo cómo va, pero es que dice que eh, la sangre de esas personas se nos va a demandar de tener el evangelio, de tener las respuestas y no compartirlas, ¿no? Es como ver cómo la gente se está ahogando, tener un salvavidas, tener 3 salvavidas extra y no aventarlos, ¿no? No decir, aquí está, sálvate, ¿no? Ya Así la otra persona sabrá si agarran el salvavidas o no, pero no aventarlo, no darlo, no decirle aquí está, es no solamente egoísta, sino hasta peligroso para nosotros como creyentes por tener la verdad y no compartirla, ¿no? correcto, es muy peligroso y como consecuencia de este mundo caído, muchas veces podemos tener conflictos, ¿no? Con estas personas. Y aquí podría venir otra pregunta que es, ¿cómo podemos resolver un conflicto con un amigo no creyente? Por ejemplo, que tengan como ciertos roces. Y creo que hay maneras diferentes de resolver los conflictos. Ujú. Sin embargo, cuando tienes un amigo que no es creyente, tenemos que mostrar el amor de Dios. Ante todo, como lo mencionamos en el punto anterior, pues mostrar, ¿no? Que Cristo habita en nosotros, que tenemos una vida renovada, una vida transformada y que vean eso en nosotros. Y Hebreos 12:14 nos dice, ¿no? Seguir la paz con todos. Entonces no podemos irnos a dormir y pensando que nuestros amigos tienen algún conflicto con nosotros o que hay algún roce entre amigos, pues no es correcto, no debemos hacerlo. También está otro problema que pudiera surgir, es que un amigo te defrauda. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer, no? Si un amigo te defrauda, te hace sentir mal o ocurre algún problema en la escuela y te quedó mal, ¿qué puedes hacer? Pues Dios nos manda, ¿no? A perdonar hasta 70 veces 7. Y a veces se nos hace muy complicado. Sí, entre hermanos es difícil, pues con un amigo que no es creyente a lo mejor pudiera ser más difícil, pero es algo que Jesús nos manda, ¿no? Que perdonemos a todas las personas que nos fallan, porque así como Jesús nos perdonó, nosotros podemos perdonar a otras personas. Y está la contraparte. ¿Qué pasa si nosotros le fallamos a un amigo? Y es fácil, para algunos pudiera ser fácil, pues sí, ya te perdoné, pero ¿qué tal si yo le fallé a esa persona? A veces somos orgullosos, ¿no? Mm. Y no queremos reconocer nuestros errores, nuestras faltas y seguimos sin hablarles y pues eso no muestra el amor de Dios tampoco. Si le fallamos a un amigo, si nos equivocamos y a lo mejor y no hicimos lo correcto con ellos, debemos ser humildes. Dios nos llama a humildad y reconocer nuestros errores, no ser orgullosos y pedir perdón y buscar la reconciliación, como lo mencionaba hace un momento en Hebreos, que Dios nos manda a estar en paz con todos, ¿no? Y confesar nuestras ofensas unos a otros. Y este es un tema importante porque a veces nos sentimos mal con nuestros amigos de, ay, es que porque ya no me habla, ay, es que nos peleamos por tal situación o incluso, ¿no? Cuando les predicamos el evangelio y nos dejan de hablar, pues tal vez buscar, ¿no? Esa reconciliación y bueno, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué te molestaste? Y llegar a un acuerdo y mostrarle, pues siempre ese amor de Dios y que logre entender que ahora nuestras vidas han sido transformadas. Exacto, aún en esa parte de conocer nuestros errores debemos de ser luz. Obviamente también como humanos, siendo creyentes, vamos a equivocar con como venimos hablando en los podcasts anteriores, es no solamente con sus amigos, también con nuestros papás, con nuestros hermanos, con Dios, todo el tiempo le estamos fallando, ¿no?
pero si Dios nos perdona a nosotros, porque nosotros no vamos a perdonar a otras personas, y aun cuando nosotros somos los causantes de ese mal, ser testimonio para esas personas y que se den cuenta de que nosotros no vamos a decir, sí, pero te perdono, pero yo no olvido, ¿no? O sea, eso no entra dentro de un creyente, porque la Biblia dice que el mismo Dios aventó todos nuestros pecados hasta el fondo del mar y ahí los dejó. No es como que a cada rato diga, oye, ¿te acuerdas que me hiciste esto? Oye, ¿te acuerdas que esto? No, al contrario, o sea, Él los olvida, ¿no? Ese es un ejemplo máximo, grande de su amor con nosotros, su misericordia. Entonces, nosotros como creyentes no debemos hacer eso. Ahora que estamos a la mitad del podcast, vamos a ver ahora los amigos creyentes. ¿Por qué es bueno tener amigos creyentes? Y ya vimos la parte de Jonathan, como Jonathan, cuando David empezó a huir de Saúl, que Saúl lo quería matar, Jonathan sabía que su papá estaba mal, aún lo que veíamos en el podcast anterior, que cuando tu familia te está forzando a hacer algo que Dios no quiere, ahí nuestra prioridad no debe ser nuestra familia, bueno, más bien, nuestro primer acción debe ser agradar a Dios antes que a los hombres. Eso incluye a nuestra familia. En ese ejemplo, por ejemplo, Jonathan ayudó a David saltándose la autoridad de su papá. Y su papá se enojó muchísimo con Jonathan, pero Jonathan lo ayudó y cuando se despiden, Jonathan y David ya no se volvieron a ver porque a Jonathan lo matan en el campo de batalla y David seguía huyendo de Saúl. Pero también, por ejemplo, tenemos los 4 amigos del paralítico, y la Biblia los menciona, que eran sus amigos, y lo acercaron a Jesús, y el paralítico pues no tenía, pues, yo creo que nada que ofrecerles, ¿no? Estaba inválido, pero tenía amigos. Y esa parte como amigos creyentes, ¿por qué es bueno? Porque nos une la sangre de Cristo, uno, nos une el pacto, nos une la gracia de Dios, nos une, ahora somos una familia, no solo amigos, sino también somos hermanos, ¿no? Entonces, esa es como la parte importante de por qué tener amigos como un ejemplo, David y Jonathan. Claro, y a veces hay personas jóvenes de todas las edades que piensan, ¿no? Es que yo soy tímido, ¿cómo puedo tener una amistad con alguien de la iglesia si soy muy tímido, me da pena hablarles? Y pues justamente algo que debemos hacer es dejar a un lado los prejuicios, como lo vemos, es importante tener amigos creyentes que nos fortalezcan, que nos acerquen a Jesús, que nos motiven, que nos ayuden. Es de mucha, mucha bendición tener amigos creyentes. Entonces, debemos dejar de lado los prejuicios y recordar, ¿no? Que en la iglesia todos somos pecadores, como le dice el pastor Josué. La iglesia es un hospital de pecadores, entonces no esperes que nunca te defrauden, que sean personas perfectas, porque la verdad es que ni tú lo eres, ninguno de nosotros lo somos. Y Dios nos puso en comunidad, Él quiere que no estemos solos, que nos apoyemos, que llevemos las cargas los unos de los otros. Entonces, para aquellas personas que dicen, bueno, es que me da pena hablar, es que cómo inicio, pues orando, ¿no? Yo creo que primero orar, pedirle a Dios sabiduría y dejar a un lado los prejuicios, reconocer que si estamos conviviendo con hermanos, con creyentes, pues somos iguales, ¿no? Ante Dios y podemos quitarnos toda presión, todo temor de que qué van a pensar de mí, es que si piensan que hablo mucho o si dicen que hablo poco y si ven cómo estoy vestida y no les gusta, pueden haber muchísimos prejuicios o cosas en nuestra mente, pero debemos desecharlos porque nada de eso viene de Dios. Dios nos manda a crecer en comunidad y es una gran bendición poder entablar amistades con otros creyentes y pues qué mejor que dentro de nuestra congregación. Exacto, exacto. Todos tenemos como unos prejuicios, como dices, pero en amor y pidiéndole a Dios, pues podemos obviamente sobrepasar, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué pasa si nadie de mi iglesia me cae bien como para cultivar una amistad? Pues ahí más bien hay un dicho que dicen, parafraseando es, si estás en un cuarto y piensas que todos son unos tontos, probablemente el tonto eres tú, porque no es como, porque tú piensas que todos son tontos, pero probablemente el tonto eres tú. Entonces, algo similar es, ¿qué pasa si nadie me cae bien en la iglesia, no? Pues analiza tu corazón, porque en Gálatas 5:19 las obras de la carne ¿qué es lo que provoca que no te lleves bien con ellos? Pues tu pecado y tal vez también un poco el pecado de ellos, ¿no? Y el pecado provoca divisiones y eso empieza de cierta manera tu carne, el mundo, las ideas del mundo y el mismo Satanás a ponerte esa semillita, ¿no? En la iglesia
como dice el pastor Josué, ¿no? Ejemplo de, no, de todos los lugares pensé que me iban a herir, menos en la iglesia, ¿no? Pues no, porque somos un lugar de puros pecadores a que acudimos, ¿no? A alimentarnos para ser mejores personas para la gloria de Dios. Pero entonces, si nadie te cae bien en la iglesia, es porque probablemente tu pecado está ahí obstruyéndote esa comunión que la Biblia manda a tener comunión con los hermanos. Y si alguien te hizo algo, tú le hiciste algo, mejor ponte a cuentas primero con Dios y después ve y arréglalo con tu hermano. Entonces es muy importante hacer eso. Y la verdad es que es muy sencillo hacerlo. Más bien todo el pensamiento está como en nuestra cabeza, como de, hijo, no me va a decir, me va a hacer. Pero cuando lo haces, hasta ves como que la persona ni por aquí se entera de que tú ni le caigas mal, ¿no? No es que hacer si un amigo creyente me falló. Perdonar, como ya vimos, ¿no? Perdonar como tú fuiste perdonado, o sea, 70 veces 7, como Jesús te perdonó a ti. Entonces, poner eso en la parte, obviamente, como hemos visto, hay temas muy, puede haber temas un poquito más frágiles, un poquito más especiales, y ahí la Biblia también da instrucciones, ¿no? Ve y habla con tu hermano si no escucha, pues llama a otros como testigos y también exhórtalo en amor, etcétera. Pero primero tú perdónalo. Entonces es una manera de recordar, si tú fuiste perdonado, tú también debes de perdonar. Así es. Y otro punto que pudiera salir es, tengo amigos creyentes, pero de otras denominaciones. ¿Cómo evitar conflictos sobre las diferentes maneras de pensar? Y es un punto importante porque a mí en la escuela, cuando iba en la primera universidad, sí me pasaba, ¿no? Que tenía 5 compañeros cristianos de diferentes denominaciones y de repente como que caíamos en provocaciones, ¿no? De, no, es que tú crees esto, pero yo creo esto, pero el otro cree en esto. Entonces, tenemos que recordar que lo que nos une a todos es el evangelio, porque todos los creyentes pueden tener diferentes interpretaciones de doctrinas secundarias, ¿no? Pero lo que nos une es el mensaje de Cristo de arrepentimiento y fe, y debemos tener también ese cuidado de no estar debatiendo delante de los no creyentes sobre cuestiones que son secundarias, obviamente sobre las doctrinas fundamentales, pues no, ¿no? Eso no hay quien nos mueva de eso, pero cuestiones que a lo mejor y no están muy claras o no, cada uno tiene como diferentes maneras de pensar, por así decirlo, como el milenio, bueno, diferentes temas polémicos, pues no entrar en debate. Al final lo que nos une es el amor en Cristo y debemos procurar eso, buscar la unidad. Dios nos manda unidad, Dios no dijo que se dividan y que haga cada quien su propia doctrina, sino Dios nos mandó, ¿no? Que el Padre, así como el Padre y Cristo son uno, así nosotros seamos uno. Entonces debemos tener también cuidado en esta parte. Sí, me encanta la simplicidad de Jesús. En la Biblia nunca mencionan cristianos evangélicos, cristianos bautistas, cristianos bíblicos, jamás lo mencionan, ¿no? Hasta Antioquía, que fue cuando lo mencionan por primera vez a los cristianos, ¿no? Pero Jesús nunca menciona la palabra cristiano, para empezar, ¿no? Y a veces nosotros como creyentes debatimos mucho en quién es mejor que el otro, ¿no? Pero Jesús fue tan simple con sus discípulos que fue, ven y sígueme, y yo estaré pescadores de hombres, sígueme. Eso es todo, más seguirlo, ¿no? Sígueme, 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 y yo seré pescadores de hombres. Es tanta su simplicidad y tanto poder en su simplicidad que a veces no recordamos y lo hacemos tan extenso y lo hacemos tan difícil, tan religioso, que al final olvidamos esa simplicidad que es solamente su amor y ese regalo inmerecido, ¿no? ¿Cuáles son los peores errores que yo puedo cometer como mis amigos creyentes? Ya mencionaste unos como de empezar a debatir quién es mejor y enfrente luego de no creyentes, ¿no? Pues otros es no confrontarlos de su pecado. Si tú amas a tu hermano, si yo veo que haciendo algo mal, tengo dos opciones. Uno, dejarlo que lo siga haciendo, o dos, exhortar el amor que ya no lo haga, porque yo sé que está mal, ¿no? Entonces, tú escoges en qué hermano quieres ser, el que le está ayudando a ser un mejor creyente, una mejor persona, trabajar con él, estar ahí para él, tal vez hasta tener como un taller de verse cada semana, compartirse los unos con los otros, las batallas, o ser egoísta y que te valga, ¿no? Que no lo hagas. Pero, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, 14 dice, también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo
que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Entonces, esto es un mandato que Dios a través de Pablo lo manda. Entonces, pasamos allá a algunas preguntas y el ejemplo de Jesús. ¿Por qué Jesús es el mejor modelo de amistad? Y, por ejemplo, en Juan 15:13, me menciona, nadie tiene mayor amor que que ponga su vida por uno de sus amigos, ¿no? Y creo que tenías otro versículo tú, Brenda, que me habías comentado. Así es, el versículo es Juan 15:15, que Jesús nos dice esto. Pongan atención, dice, ya no los llamaré esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y wow, aquí pensamos en qué gran bendición, no solamente somos esclavos de Cristo, sino que somos amigos. Dios nos considera amigos, Jesús dio su vida por nosotros. Y esta es la muestra de amor, ¿no? Que dio su vida para nosotros, para reconciliarnos con el Padre, para poder vivir eternamente con Él, para poder disfrutar de Él, de su plenitud y poder estar con Él por siempre. Ahí está el claro ejemplo de amistad, ¿no? Y podemos pensar de, bueno, sí, está el ejemplo de David y Jonatán y podemos ver algunos versículos sobre la amistad, pero hay uno que supera todo y es el ejemplo de Jesús. Uh-huh. Exacto, imagínense que otro versículo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser ahora hijos de Dios, que nos llamen hijos de Dios, y luego amigos, ¿a qué nivel estamos, no? Es un ejemplo, por ejemplo, más bien, un ejemplo sería David y Saúl, que Saúl, Jonatán. David y Jonatán, y Saúl, ¿cómo lo llama? Como esa parte de su núcleo familiar, el núcleo real, ¿no? De cierta manera es como podría hacerse como una historia paralela. También, por ejemplo, la historia de David y Mefiboset, sí, que David tiene la misericordia, la gracia, representando a Dios mismo, de perdonar a la familia de Saúl, y a Mefiboset, que era un hombre que no podía caminar, que estaba inválido, lo invita y lo viste de ropas bonitas, y lo invita a cenar a su mesa, etc. Entonces, de esa manera también Dios nos ha hecho sus amigos. De esta manera, amigos, concluimos con nuestro podcast. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Compartan con sus amigos, compartan con la gente que no conoce el Evangelio. Recomiéndenos con otras personas. De esta manera podemos llegar a más personas y la gente que necesite puede llegar a escuchar el Evangelio, y no solo del Evangelio, sino también de nuestra iglesia. Puedes saber más de nuestros recursos en graciascdmx.com, nuestras redes sociales, graciascdmx. Y Brenda, no sé si quieras añadir algo más. Pues recordemos esto que hemos aprendido. Si vemos a nuestros amigos durante la semana, ahora ya sabemos cuál es el propósito, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, cuáles son los errores que debemos evitar cometer con nuestros amigos. Y pues nos escuchamos el próximo podcast. Excelente. Pasen todos muy buena noche, muy buen día y que Dios los bendiga. Hasta luego.